6 de la mañana, 40 minutos. Ya estamos preparados para compartir con ustedes un tema muy interesante para hoy. Queremos hablar de unos espacios que hace unos años eran muy útiles para los estudiantes, para hacer tareas, para ir a leer, para hacer diversas actividades culturales. Hablamos de las casas de la cultura. ¿Pero qué ha pasado con ellas? ¿Continúan funcionando? ¿Continúan brindando servicios? ¿O para qué se utilizan? Marcela Rivera nos habla más en el siguiente informe. Vemos aquí a cada rato se están perdiendo valores, se está perdiendo nuestra cultura, se está perdiendo nuestra identidad. Es lo que busca evitar las casas de la cultura en el país, mediante proyectos que involucran a niños, jóvenes y adultos. En esta casa se reciben entre 35 a 50 visitas diarias por parte de los pobladores para realizar diferentes actividades. Aquí en San Marcos realizamos tardes culturales todos los fines de mes. Hay talleres de capacitación, talleres de música, talleres de dibujo, talleres de teatro. Sus puertas están abiertas desde las 8 de la mañana para que César Mena, estudiante del último año de bachillerato técnico en contaduría, y demás alumnos puedan reunirse para hacer sus tareas, ya sea de forma individual o en grupo, y se apoyen del material que se tiene en la biblioteca. Estamos haciendo nosotros ahorita una guía sobre unas empresas que nosotros hemos realizado. Pero al tener estos espacios así, siento que estamos como mucho más cerca de lo antepasado, de la cultura anterior. Entre esas paredes también quedan guardadas las melodías que se ponen en práctica 2 veces por semana. Para las personas que quieran aprender música, no necesitan más que la voluntad para hacerlo, pues no tienen ningún costo, y en caso de no tener los instrumentos, la Casa de la Cultura se los proporciona. La importancia es poderlos arrancar de cualquier vicio, de que pasen ocupados en algo como es tocar una guitarra, una zampoña, un teclado. La música sí trae bastante como un alivio para nuestro espíritu, nuestra alma. Esos espacios nacieron a mediados de la década de los 70, según el antropólogo cultural Marvin Aguilar, y busca promover la cultura especialmente en las nuevas generaciones. Pese a su importancia, a lo largo de los años el número de casas de la cultura se han ido reduciendo. En 2016 se contabilizaron 170 y en este año son 160, una diferencia de 10. Pero, ¿qué ha pasado con esos espacios? No ha habido una sistemática capacitación del personal que las dirige, en este caso, por ejemplo, en gestión cultural, en promoción cultural, en formación artística. Esas casas se mantienen a través de un porcentaje del presupuesto general de la nación. Un subsidio de $2.000 para que puedan ellos realizar una serie de actividades, pero es anual. Entonces, que es realmente poco para lo que a veces demandan las comunidades. En los últimos años, estas han sufrido una transformación y pasaron a ser casas de la cultura y de convivencia ciudadana, que tiene como objetivo la recuperación de territorios, y esto a través de la cultura y las artes, que es un mecanismo que le da a los jóvenes para que tengan mejores oportunidades de vida. Con imágenes de Manuel Velázquez, este es un informe de Marcela Rivera. Así continúan funcionando entonces las casas de la cultura. ¿Algunos de ustedes, compañeros, recuerda haber visitado estos espacios, digamos, para hacer alguna tarea escolar? Sí, bueno, era de referencia del profesor ir a investigar a una casa de la cultura, pero también en ese entonces no teníamos quizás muy a la mano internet o Google para buscar cualquier referencia del libro. Hoy pues tienen los estudiantes esta opción, pero sin embargo siempre vemos que llegan a hacer este tipo de actividades. Pero muy bonito que las casas de la cultura, las que funcionan, pues se mantengan abiertas al público, incluso los fines de semana, porque yo por razones de turismo sí he tenido la oportunidad de visitar otras casas de la cultura donde tú puedes ver, por ejemplo, los trajes típicos que todavía se conservan y que son parte de nuestras tradiciones, más quizás que el tema de la cultura. Claro, es que hablábamos que hay una concepción de la palabra tal vez mal aplicada, ¿verdad? El término cultura es, entendiéndolo como la definición de la palabra, es el conjunto de conocimientos que tú vas adquiriendo en tu vida desde que naces. Entonces, finalmente, cultura vas a tener siempre. Lo que se pierden son tradiciones, es la educación.
y es el conocimiento de todas las mismas tradiciones que forman la cultura de un país, ¿verdad? Que es diferente a la cultura personal, pero yo no sé si vos te acordás, Manuel, de las casas de cultura en nuestros tiempos de colegio, creo que son un poquito más recientes, ¿verdad? Son más nuevas. Fíjate que siempre han existido. El problema es que muchas de esas instituciones a veces están funcionando, pero no tienen una divulgación en cuanto al trabajo que hacen, y eso también hace que mucha gente no las conozca. Y también a mí me parece que hay hasta cierto punto una apatía de las nuevas generaciones a acercarse a estos lugares y a aprender sobre costumbres, tradiciones, aprender digamos, de áreas como el arte, pintura, el tejido y cosas así. Entonces a mí me parece que es importante que se divulgue y se promueva ese tipo de acercamientos. Esta puede ser una de las razones por la cual existe esa apatía de la que tú hablas. Actualmente se contabilizan 160 casas de la cultura a nivel nacional, pero fíjense que únicamente 60 están funcionando plenamente, las otras 100 lo hacen de manera irregular, y esto es por diferentes razones, por diferentes motivos. Entre ellos podemos mencionar la falta de capacitación al personal y también el tema de los recursos económicos. Que es lo que estaba ahí en pantalla, ¿verdad? La docencia. Bueno, y el dato que daba Celia, ahí aparecía también 160 casas, pero solo 60 están funcionando. Sí, tiene que ver con recursos económicos. Bueno, yo recuerdo que son muy activas la Casa de la Cultura de Panchimalco, que regularmente con el desfile de las flores y las palmas tiene mucha actividad, y el Día de la Cruz de igual manera. Apastepeque también con el festival que realizan relacionado con la panela, son por temporadas. En San Esteban Catarina también hacen un festival muy bonito de los globos, que son hechos de manera artesanal, y es una tradición anual que es promovida por una Casa de la Cultura, pero es decir, no es la mayoría, ¿verdad? Y eso es un esfuerzo adicional que hacen los directores para poder hacer algo que distinga o que caracterice este municipio. Y a propósito, Lorena, estas son algunas de las otras actividades que se realizan en las casas de la cultura. Las tardes culturales, los talleres de música, pintura, teatro, y también se promueve la lectura. Algunos de esos espacios están abiertos de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía y de las 2 de la tarde hasta las 5. Estos son los horarios en que se puede acudir a las diferentes casas de la cultura, que hay que hacer énfasis, las que están funcionando en este momento, que ya nos mencionaba Marcela Rivera la cantidad de ellas. Es importante también mencionar o recordar que en estos espacios de la Casa de la Cultura hace unos años se tenía hasta como una especie de biblioteca en la que los alumnos acudían ahí para poder buscar bibliografía para sus tareas. Pero ¿qué pasa hoy? Ahora vamos a cibercafé en lugar de ir a la Casa de la Cultura. Exacto. Y a veces ahí podemos encontrar información valiosa de un municipio en específico. Eso me parece a mí que es importante, y a veces hay datos que no se encuentran en otro lado, porque la gente que trabaja en las casas de la cultura los conocen también la historia propia de los pueblos, y esto a veces no está documentado a nivel académico, no lo encontramos en textos en internet, sino solo en estos lugares. A mí me parece importante la labor que hacen. Lastimosamente es una labor que a veces pasa entre luces y sombras, porque mientras que para algunos pueblos las casas de la cultura son espacios importantes, para otros no lo son. Entonces, y así creo que por eso es que tenemos diversas formas de funcionamiento de esos 160 espacios que existen, pero de los cuales solo 60 están, trabajando a todo vapor. Sí, y cuando hablábamos también de los horarios de atención, son horarios de oficina, de 8 a 12 y luego de 2 a 5, pero ¿qué pasa los fines de semana? Que quizá es el momento que tienen muchos estudiantes como para tomar estos cursos adicionales. En el caso de las casas de cultura que todavía promueven las clases de telares, que ya muy poco se ve en el país, ¿qué pasa si lo están haciendo en horario de oficina? Difícilmente también van a acercarse los jóvenes, y de ahí lo que tú mencionabas, que existe cierta apatía de las nuevas generaciones de acercarse y de conocer un poco más de esas tradiciones que hemos mantenido durante muchos años. Bueno, interesante tema, qué bueno, y es nada más un eslabón de los muchos que están bien débiles en la cadena educativa de El Salvador, que es un punto bien frágil también de todo lo que forma la estructura organizativa de nuestro país. Bien, vamos a trasladarnos ahora con alguien